Bueno, damos la bienvenida a todos nuestros seguidores que nos siguen en Facebook, ahora en vivo a través de Facebook y en nuestras redes sociales. Queremos bendecir la vida de todas las personas que se han comunicado con nosotros, también a los que nos han estado enviando sus preguntas durante la semana. Aquí estamos para responder cada una de esas preguntas. Queremos saludar también a todas las personas que se siguen sumando a estos programas que estamos emitiendo desde el Ministerio RGC y Aloha de Zinc Producciones. Damos gracias también a nuestro productor Carlito Aluch, que es quien recibe todas las preguntas que ustedes envían para pasármelas luego a mí. Así que muy bien, sin pérdida de tiempo, y ya que el tiempo ha avanzado, vamos a ir respondiendo algunas preguntas. Sí, antes comentándoles que todos los temas que estamos tocando son simplemente introducciones, porque tenemos un tiempo que es tirano, nos apura, el tiempo es corto. Entonces, en este segmento de las preguntas y respuestas, como en los otros segmentos de videos que ustedes reciben a través de YouTube, son temas en los cuales nos gustaría andar mucho más. Hay mucha más profundidad, mucho más. La Biblia es muy amplia, sus conocimientos son muy amplios, pero el tiempo muchas veces nos obliga a nosotros a hacerlo lo más corto posible. Así que muy bien, bienvenidos todos, y entonces ya nuestro productor de este programa me va a ir pasando la pregunta, sí, ya vamos respondiendo. Bueno, Luana Rodríguez pregunta: ¿por qué los católicos no comen carne en Semana Santa? Bueno, ¿por qué los católicos no comen carne en Semana Santa? Bueno, la verdad es que la semana pasada, cuando terminamos de grabar la segunda toma de Jesús y los falsos salvadores, también anunciamos que el próximo video que vamos a emitir de este lugar se iba a llamar, o iba a ir para ir estudiando el por qué existen tantas religiones. Primero hay que entender por qué existen tantas religiones. Cada una de ellas va a darnos a nosotros dogmas, doctrinas, pensamientos muchas veces traídos de la filosofía, muchas veces supersticiones, donde ya no entra la religión, sino la superstición religiosa. Entonces, todas esas cosas las vamos a ir viendo en nuestros próximos videos. Entonces, a quien invite la pregunta, ya está invitado al video de la próxima semana, que sea los días lunes. Ahí vamos a ir iniciando el camino. Ya hemos estado tratando a Jesús y versus los falsos salvadores, donde estuvimos tocando de muchos políticos, faltándonos un montón de ellos, actuales y antiguos, a filósofos, faltándonos muchos de ellos, actuales y del pasado, y ahora vamos hacia las religiones. Entonces ahí vamos a ir nosotros tocando los temas profundos, los errores dogmáticos, los errores que se sientan muchas veces como fase doctrinaria, y también cómo han surgido y cómo se llenó la Biblia, cómo la llenaron a la Biblia, tomaron textos de la Biblia para mezclarlo con pensamientos que venían de otras religiones para formar herejías que dicen que están basadas en la Biblia y en realidad fueron sacadas de la Biblia para mezclarlo con otros pensamientos filosóficos traídos de otras religiones. Bueno, todos estos temas los trataremos, Luana, el lunes, cuando el video salga. Ahí vamos a iniciar el camino hacia el reconocimiento y conocimiento de las religiones. Así que está ya invitado. Dice Adrián: ¿qué diferencia existe entre ser cristiano evangélico y cristiano católico? Bueno, es un poco similar a la respuesta que di al comienzo, porque tenemos que hacer un reconocimiento. Lo que sí puedo decir al respecto es que todas las religiones, sea el nombre que sea, nosotros aquí conocemos algunas, pero ya voy a dar el nombre de otras que están más en otros lugares, son más fuertes.
Eh, las religiones son intentos del hombre. La palabra religión viene del latín, de una palabra latín, significa religar o volver a ligarse. O sea, es un intento del hombre por volver a ligarse, por volver a unirse, por encontrar a Dios, por volver a unirse a su Creador. Las religiones son intentos que hacen los hombres, son intentos humanos por alcanzar a Dios. A diferencia del cristianismo, que es el esfuerzo de Dios por alcanzarlo al hombre. Esa es la diferencia entre religión y cristianismo. El cristianismo no es una religión más. Cuando bajó el Hijo de Dios a este mundo, no vino a traernos una religión más. Vino a traernos una relación y una reconciliación con Dios. Entonces, tengan en cuenta entonces este parámetro, este punto importante. Las religiones son el intento de los hombres por alcanzar a Dios. Y el cristianismo fue el esfuerzo de Dios por alcanzar a los hombres a través de su Hijo Jesucristo. Liliana Roger dice, hola, buen día. Dios los bendiga grandemente. A mí me gustaría saber qué significan las 12 canastas en la alimentación de los 5.000, que hablan los 4 evangelios. Muchas gracias. Bueno, saludos. Ya estamos en otra parte geográfica de de nuestro querido departamento, de nuestra querida provincia, quiero decir. Lili, amiga, gracias también por comunicarte y estar enviando tus bendiciones, tus saludos, tu pregunta, tu inquietud a este programa. Bueno, la alimentación de los 5.000, que está narrada en el libro de San Mateo, capítulo 14, del versículo 13 en adelante, está narrada también en el Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículo 30 al versículo 44, en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 10 al 17, y en el libro de San Juan, 6, 1 al 14. Ahí está relatada la alimentación de los 5.000. Muy bien. ¿Qué significan las canastas? Me pregunta Liliana. Bueno, el número 12 ya es sugerente. Entonces tenemos que partir de ahí. Son 12 canastas. El número ya es sugerente, ya sugiere. Número 12 que es una... vamos a tenerlo en cuenta, el número 12. ¿Por qué? Porque el número 12 representa una organización o una orden perfecta. El número 12 representa un orden perfecto. Entonces, ya tenemos el primer símbolo. En el Antiguo Testamento vamos a encontrar que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, se compone de 12 príncipes, que son Dan, Zabulón, Rubén, Neftali, Gad, Aser, que son los 12 hijos de Jacob. Y a Israel, en muchos pasajes bíblicos, desde Génesis 37 en adelante, cuando ya se narran las historias de los hijos y el futuro, el destino de los hijos de Jacob, a quien Dios le cambió el nombre y le puso por nombre Israel. Este hombre, Jacob, Israel, tiene 12 hijos, esos 12 príncipes que van a conformar a toda una nación que se va a llamar la nación de Israel. Entonces, Israel es la nación que viene de los 12 hijos de Jacob. Entonces, cuando en los pasajes del Antiguo Testamento se habla de Israel, se hablan de las 12 tribus de Israel. Como una organización perfecta, se organizó toda una nación que venía de los 12 hijos de Jacob. ¿Sí? Israel es una nación compuesta, salida de los 12 hijos de Jacob. Entonces dice las 12 tribus de Israel. Entonces el número 12 habla de una organización perfecta. En el Antiguo Testamento las 12 tribus de Israel. En el Nuevo Testamento, a partir de Jesucristo, vamos a ver el llamado en Mateo capítulo 10 de los 12 apóstoles. Una nueva organización que el Mesías Jesucristo selecciona, de entre medio de los hombres, selecciona 12 hombres a cuales Él les va a delegar la gran comisión que es el anunciarle y traerle el Evangelio. La palabra Evangelio del griego Evangelion, que significa el gran mensaje, los iba a comisionar a estos 12 hombres. Entonces, cuando Jesús reparte y sobran 12 cestas, fíjate que son los 12 discípulos quienes reparten el alimento a los 5.000. Son los 12 discípulos, todavía no apóstoles, iban a ser apóstoles posteriormente, aquí eran discípulos. Son los 12 discípulos quienes van a repartirle a la multitud los alimentos. Y ellos van a recoger de la multitud 12 canastas llenas.
esa canasta, que son un recipiente, ahí el milagro sucedió, ¿qué cosa? La multiplicación de los 5 panes y 2 peces, que Cristo había orado para multiplicarlo y servirle a 5.000 personas, cosa que era imposible. Muy bien, 5 panes que pueden ser figurativos o simbólicos si quieren. Los 5 panes están representando los 5 ministerios detallados en Efesios capítulo 4 versículo 11, donde dice que a uno él dio apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y doctores. A través de los 5 ministerios, Dios ha traído al mundo su palabra. El pan, dentro de la escritura, el pan es un símbolo de la palabra. Salmo 104 dice, el pan que sustenta la vida del hombre. Y después vemos la tentación de Jesús en Mateo 4, cuando viene el tentador y le dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es el sustento. La palabra es el sustento. Así que el pan representa la palabra que nos ha sido transmitida a través de 5 ministerios. En el Antiguo Testamento, los profetas; en el Nuevo Testamento, los apóstoles; y hoy, a través de los misioneros evangelistas, pastores y maestros. Ahí tenemos nosotros los 5 ministerios. Los 2 peces, claro está, los 2 peces representan Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, que son las 2 divisiones que tiene la Biblia, que son 66 libros que están divididos en el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Muy bien, entonces, las 12 canastas llenas eran los, si te fijas, Mateo capítulo 2, Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 4, Hechos 5, Hechos capítulo 17, vamos a ver a los apóstoles partiendo desde Jerusalén llenos del Espíritu Santo y con la abundancia de la palabra. Entonces, esas 12 canastas estaban representando a ellos mismos, a los 12 apóstoles que iban a continuar la obra de Cristo en la tierra, llevando su palabra, el pan, a toda la gente de diferentes ángulos, porque luego que se realiza la ascensión de Cristo a los cielos, los apóstoles son esparcidos y algunos van a Arabia, otros van a Roma, otros van a Siria, llevando todo siempre el Evangelio, la abundancia de la palabra, el pan de vida que dice Jesús en San Juan 6, este es el pan de vida que descendió del cielo, lo iban a ir llevando ahora a las naciones. Así que ahí está la explicación. Son 12 canastas llenas del pan que había sido la provisión divina, ahora son los 12 apóstoles con la palabra, que es el pan que sustenta nuestra vida espiritual, llevándola a todas las naciones. Espero que te haya servido. Carlos pregunta, ¿cuándo los creyentes de Jesús fueron llamados por primera vez cristianos? Muy bien, eso está en el libro de los Hechos, y la palabra cristiano, quiero decir, también viene del latín. La palabra cristiano viene del latín. Christos es una palabra griega, que es Christos, en realidad, del griego, que significa ungido, y anus, que significa pequeño. Cuando a los apóstoles los llamaron en Antioquía por primera vez en Hechos 11 en adelante, muy bien, Hechos 11:26, lo estoy registrando aquí, chequeando en mi Biblia, Hechos 11:26, es la primera vez en este pasaje, dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Hechos 11, dije, versículo 26. Ahí se le llamó cristiano. La palabra cristiano del latín Christos, que significa ungido, y anus, que significa pequeño. Cristiano significa pequeño ungido, pequeño Cristo, un Cristo, ¿no? Un imitador de Cristo, un pequeño ungido. Ahí ese es el significado de la palabra cristiano. Qué importante, porque cuando la persona recibe el Espíritu Santo, ha aceptado el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, primeramente que nada, la persona ha aceptado el sacrificio de Cristo en la cruz, ha sido lavado con la sangre de Cristo en la cruz, ha sido limpiado la persona con la sangre de Cristo en la cruz.
ya ha aceptado a Jesús en su corazón, la persona recibe el Espíritu Santo mediante su creencia. A partir de que la persona cree, recibe, el Espíritu Santo lo sella, y en esa unción, al recibir la unción del Espíritu Santo, que es el sello del Espíritu Santo, cuando la persona ha creído, la persona se convierte en un cristiano, en un Cristo pequeño. ¿Por qué algunas Biblias traen algunos textos que otras Biblias no traen? Leí la pregunta, porque dice que más o menos, es bastante larguito el comentario, pero más o menos se lo resumo. Dice que en algunas Biblias a veces vienen con, por ejemplo, en la tabla de Moisés, que posteriormente se encontró había más mandamientos que en la Bueno, sí, hoy día y hoy ni hablar. Hoy día tenemos Biblia para todo. ¿Por qué? Porque todo lo que es de Dios, todo lo que Dios hay, en esto también tenemos que luego profundizar, enseñarle a las personas, sobre todo a las personas nuevas que no han tenido ninguna experiencia cristiana, ni han recibido a Cristo en su vida, ni han conocido el sacrificio de la cruz del Calvario, están recién nuevos, que puedan entender primero que hay un Dios, que hay un Dios. Hoy día estaba mirando un video que me estaban pasando, donde alguien estaba tratando de explicar, un médico estaba tratando de demostrar que la creencia es una reacción cerebral, la fe es una reacción cerebral. Entonces, así como esto, así está el mundo, lleno de filosofías sectarias, dianéticas, filosofías que vienen de otras religiones, y todo el mundo quiere apoyarse. Muchas veces, como dijimos al comienzo de esta charla, sacan textos de la Escritura para mezclarlos o fusionarlos con costumbres venidas de otras religiones y así formar una doctrina. Pero para eso tiene que ser manipulada la Biblia. Por eso vamos a entender por qué en las religiones, hay muchísimas religiones, cada uno tiene sus escritos, y por qué, también vamos a explicar por qué la Biblia que nosotros tenemos, la que estamos leyendo, por qué esta Biblia es la verdad. Porque no puede ser la fe solamente una reacción cerebral. Nosotros vemos fe porque, dice el apóstol Pablo, por fe andamos, no por vista. Pero esta palabra que nosotros tenemos en nuestras manos, sin ser científica, la Biblia no es un libro científico, pero la ciencia la confirma. Y lo respalda la historia. Hay hallazgos arqueológicos que han hecho ahora recientes y han venido sucediéndose a lo largo de la historia, hallazgos arqueológicos que muestran que lo que la Biblia ha citado, en el lugar que lo ha citado, los personajes citados, mencionados en la Biblia, han existido. Entonces, cuando tú ves eso, no es una reacción cerebral, lo que estás viendo es real, lo que descubrió el arqueólogo es verdad. Entonces, no es simplemente una reacción de mi cerebro, lo que yo estoy viendo es real. Las tumbas encontradas en Jerusalén, que datan del tiempo de Jesucristo, que narran al hijo de Caifás, que también lo vamos a traer, y se lo vamos a poner. Todo eso que ha descubierto la arqueología existió, y la Biblia dice, da nombres de personas, da lugares geográficos específicos, donde no queda duda que lo que estamos viendo es la verdad de la Biblia. La Biblia tenía razón, y hay muchos que lo terminan confirmando de distintos lugares. Entonces, hay muchas Biblias que están arregladas, como por ejemplo la que usa la Biblia que se llama la Sociedad Watchtower de los Testigos de Jehová. Es una Biblia que está adulterada, manipulada, forzada sus palabras para que diga lo que los líderes quieren que diga. Así como eso, hay muchas otras Biblias que están editadas a gusto del escritor. Por eso tenemos que entender por qué nosotros aseguramos que los hallazgos, por ejemplo, los hallazgos históricos que se realizaron en Qumran, en una pequeña cueva donde estaban unos antiguos rollos, fueron llevados a los laboratorios, los examinaron, los estudiaron, y hoy día está en la ciudad, en el Museo de Jerusalén, puesto el libro del profeta Isaías, y es muy similar al que nosotros tenemos en la Escritura, lo que dice, y es uno de los hallazgos más fidedignos
de los del profeta Isaías. Bueno, todo esto nos va a mostrar nosotros que la palabra hay una palabra que es correcta, pero todo tiene que ser, todo lo que tiene un lado verdadero también tiene que ver, introducirse la falsedad. ¿Para qué? Para sembrar el engaño en las personas, para sembrar la ceguera en las personas a fin de la perdición del alma, porque la luz del Evangelio es la salvación del alma, y oscurecer el Evangelio significaría en todo caso la perdición. Por eso tenemos tantas Biblias tergiversadas, y hoy día ahí está la Biblia del lenguaje actual, la Biblia de las últimas arregladas que hablan más moderna, la Biblia más modernizada, Biblia para la mujer hizo lo mismo, y las personas van y lo compran. ¿Por qué? Porque las personas tienen que vender Biblias, las librerías tienen que vender, entonces por eso tienen que ir arreglando las Biblias a medida que las personas las vayan comprando. Pero todo eso lo vamos a ir estudiando también en la parte de las religiones. Ahí entran las religiones nuevamente, en lo que vamos a tratar en el próximo capítulo de nuestra vida en vivo. ¿Pueden comunicarse los muertos con los vivos? Pregunta Luna, Luna. Bueno, ahí estamos. Esto es lo que la Biblia, lo que está preguntando esta persona que se ha comunicado con nosotros, son los famosos y reconocidos medios, en lo cual la Biblia está prohibido el libro de Deuteronomio 8, Deuteronomio 9. Bueno, todo el libro de Deuteronomio a partir del capítulo 1 en adelante, Dios va a sentenciar al pueblo y le dice, tú vas a pasar por... cuando Israel sale de Egipto, Moisés logra sacar a Israel de Egipto, Israel se encontraba esclavizado en Egipto en el tiempo de Ramsés, el faraón de Egipto. Hasta hoy está reconocido su periodo, el tiempo que gobernó Ramsés. La historia chequea que es verdad. Israel entra a Egipto y queda prisionero de los egipcios. Y después sucede la liberación de Israel, Moisés lo saca, Dios abre el Mar Rojo, Israel pasa el Mar Rojo y todas estas cosas. Y cuando Dios lo va a llevar a Canaán, Dios quiere entregarle a Israel en heredad las tierras de Canaán, que Dios ya se las había prometido antes a Abraham, en el capítulo 12 de Génesis, capítulo 12, 17, 18, 19 y ahí en adelante. Dios le había dicho a Abraham que ellos, sus descendientes, iban a ser herederos de la tierra de Canaán. Entonces Moisés se dirige a la tierra de Canaán, que en ese momento había sido invadida por tribus paganas que cometían de todo tipo de perversión, idolátrica, sexual, moral, de todo tipo de perversiones había en esos pueblos. Entonces Dios, antes que Israel vaya a entrar a Canaán para poseerla, le amonesta a Dios y le dice, ustedes van a entrar en medio de naciones que son paganas, que son pervertidas moralmente, no aprendan ustedes las cosas que yo les detallo. Y pone como número 1, no la idolatría, o sea, la creación de imágenes y falsos dioses, no tampoco, en la lista que Dios le va a poner a partir de Deuteronomio 1 en adelante, muchas veces Dios le va a repetir, no se ha hallado en ti quien consulte a los muertos. No se ha hallado en ti quien consulte a los muertos. Esto significa, no se ha hallado en ti quien vaya a la astrología, no se ha hallado en ti quien vaya a los medios, a los espiritistas, para recibir ninguna información del más allá. Cualquier persona que quiera conocer el futuro, qué hay después de esta vida, qué hay, existe un cielo, existe un infierno, hay un solo libro que lo puede tratar, y ese libro se llama la Biblia, la palabra de Dios, el único libro que nos puede dar luz en todo esto. Entonces es increíble que las personas quieran recibir información de Jesucristo y quieran leer otros libros. No puede querer buscar información de Jesucristo e ir a leer a Nietzsche, que te va a decir Dios no existe. No puedes querer leer información de Jesucristo e ir a leer el Tripitaka de Buda, porque te va a dar información de Buda. No puedes buscar información de Jesucristo e ir a leer el libro de Confucio, te va a dar información de Confucio. Muy bien, hay un solo libro que da información de la persona de Jesucristo, de los misterios que se esconden, del plan del Hijo, de los misterios que se esconden, de lo que Dios creó, del plan del Padre, y esta es la Biblia. No hay otro libro que dé información
al respecto. Entonces, si quieres saber algo de Jesucristo, si quieres saber qué dice Jesucristo de la vida eterna, si hay un cielo, si hay un infierno, si hay un futuro, qué va a suceder, qué es lo que va a pasar mañana, qué va a pasar, él les dice, no consulten ni adivino, ni astrólogo, ni a mago, ni consulte, ni haya quien haya en ti quien consulte a los espiritistas o quien consulte a los muertos. Aquí hay una palabra donde está revelado el destino de la humanidad, la creación del universo, el fin del universo. Hasta hace tiempo se sostenía que el cosmos, el universo, siempre había existido. De pronto los científicos voltean y tienen que contradecir lo que habían dicho antes y decir, no, el universo tuvo un principio. Y cuando dijeron el universo tuvo un principio, la Biblia ya lo había dicho antes. En Génesis 1, hace casi 6.000 años atrás, por Moisés, el primer libro escrito de la Biblia dice, en el principio Dios creó el universo. Entonces el universo tenía un principio. Lo que descubrió la ciencia cientos y cientos de años, mucho más después que la Biblia ya lo había descubierto, ya lo había mostrado la Biblia, la ciencia termina confirmando que sí, que el universo tuvo un principio, y si tuvo un principio tendrá que tener un fin. ¿Y cómo será ese fin? ¿Y qué hay más allá? ¿Qué hay en el futuro? ¿Qué le sucede al alma cuando morimos? ¿Cuáles son todas esas expectativas? Solamente la Biblia nos los puede decir. Así que muy bien, sigamos entonces, síguete conectando con nosotros, sigue mirando nuestro video, que vamos a ir paso a paso mostrando por qué se ha ido degradando y corrompiendo el mensaje de la Escritura. ¿Por qué se ha ido infiltrando nuevas creencias traídas desde otros lugares a la Biblia? Todas estas cosas las vamos a ir estudiando paso a paso en estos videos que estamos emitiendo desde este lugar. Bueno, las últimas dos preguntas. ¿Qué significa el bautismo para un cristiano o para el cristiano? Muy bien. El bautismo. El bautismo, hay dos tipos de bautismo y son dos experiencias diferentes. El bautismo del Espíritu Santo es la transformación de la persona, porque viene el Espíritu Santo a morar en la persona, a morar en su corazón, de manera que el Espíritu Santo ya va ordenando los pensamientos, el comportamiento, va moldeando a la persona, la va moldeando a la persona a la imagen de Jesucristo. Entonces es importante el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el bautismo que nos sumerge en la persona de Jesucristo. Y luego está el bautismo en agua, que es el que dice el libro de Hechos, que es para el perdón de los pecados. Muy bien, pero ¿cómo recibo este bautismo? ¿Me puedo bautizar hoy día? No, porque tiene que ser, la persona tiene que ser educada, enseñada, instruida dentro del conocimiento de lo que hace a la persona de Jesucristo, a los misterios de Jesucristo. La persona tiene que ser instruida. Una vez que la persona alcanza la comprensión de la Escritura, viene el Espíritu Santo y la ilumina a la persona, le muestra su condición actual. La persona acepta a Jesucristo como su Salvador y Señor personal. La persona decide ahora ya entregar su vida a Dios. Viene el Espíritu Santo y la sumerge a la persona en la persona de Jesucristo. Y ahí empieza a conocer los misterios que dice el libro de Colosenses capítulo 3, el misterio de Dios, de Jesucristo y del Padre. Muy bien, entonces esos son los dos bautismos. Importante que para realizar o para llegar a ese paso reciba la persona la instrucción adecuada. Vean que todos los artefactos que hoy salen, computadoras, televisores, todos los artefactos que fabrican hoy nuevos, al lado del artefacto, cuando abres la caja, ¿qué encuentras? El manual de instrucciones. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que le pase al aparato, cualquier cosa que empiece a funcionar mal, tú puedes ir, ¿qué cosa? Ir al manual de instrucciones para corregir por qué motivo el aparato está funcionando mal. Muy bien, la Biblia, que nosotros tenemos en nuestras manos, se llama Biblia, del griego biblión, que significa el libro. Pero en hebreo, la Biblia
se dice Torah, que significa instrucción. Significa que este libro que nosotros tenemos es el manual de instrucciones de Dios al hombre. Cuando el hombre empieza a fallar, cuando el hombre empieza a funcionar mal, ¿a dónde va a ir? Si no al libro de las instrucciones, a donde Dios le dejó todo escrito para que él viera, para que corrigiera su vida y para que anduviera por camino derecho. La palabra prosperar significa ir por un camino derecho. Ir por un camino derecho. Entonces, no hay modo de ir por un camino derecho si no se va al manual de instrucciones, que es la palabra. Entonces Dios hizo al hombre del polvo de la tierra, lo hizo a su imagen, hizo al hombre y le puso en sus manos, Dios, damos gracias a Dios, porque el que el día tengamos la Biblia en nuestras manos significa la muerte de muchas personas que tuvieron que dar la vida por el testimonio de esta palabra. El Coliseo romano quedó, el circo romano quedó pavimentado con vidas de personas cristianas que dijeron: no vamos a adorar a los dioses de Roma, Jesucristo es el Salvador. Y eso les costó la vida. Y la muerte de los primeros cristianos nos permitió a nosotros que hoy día tengamos en nuestras manos este libro que se llama la Biblia. Entonces, ¿qué es el libro de las instrucciones? Entonces, cuando la persona está mal, o él mismo, ¿cuántas personas religiosas que en su interior saben que hay un vacío, que no pueden llenarlo? Te sientes frustrada aún teniendo un credo. Muy bien, porque estás fuera del manual de instrucciones. Vuélvete al manual de instrucciones, corrige tu vida y entonces vas a empezar a caminar por un camino derecho. Y la última pregunta dice, ¿por qué las personas a veces les da rabia o son egoístas con el progreso de las demás personas? ¿O por qué tienen tanta envidia? El egoísmo. El egoísmo. Bueno, la Biblia nos habla en el libro de Gálatas capítulo 5, de los frutos que produce el Espíritu Santo. Por eso es importante cuando las personas, es importante saber que hasta que la persona haya recibido el Espíritu Santo, la persona piensa humanamente, piensa carnalmente, piensa como mundanamente. El hombre tiene una mente mundana. Entonces, al no haber sido regenerado por el Espíritu Santo, por eso es importante lo que tiene el Espíritu Santo, se comporta muchas veces con todas aquellas cosas que están en esta naturaleza, que es pecaminosa, que es mala, donde está no solamente el egoísmo, está la envidia, los celos, la ira. Bueno, la Biblia es el único libro que nos está mostrando que a través del Espíritu Santo, una vez que la persona ha sido bautizada en el Espíritu Santo produce frutos dentro de la persona. Produce frutos. Y el primero de los frutos, el punto número 1, empieza con A, y es amor, como la vocal, el abecedario. Entonces empieza con A, el primer fruto del Espíritu que da es el amor. Es interesante que en un mundo tan lleno de religiones se haya perdido de vista el amor, que fue el sentimiento que hizo que Dios pusiera a su Hijo en la cruz del Calvario. Cualquier padre ama a su hijo como lo más sagrado que tiene en este mundo. Y no lo puede ver cuando lo ve enfermo, haría cualquier cosa para que esté sano y lo cuida, y cuando está sano lo disfruta de verlo corriendo, gritando, riendo. Y cuando lo ve triste, se pone inmediatamente para ayudarlo. Muy bien. Ahí nos muestra Dios el gran amor que tuvo al poner a su Hijo en la cruz del Calvario para que Él en su cuerpo llevara los pecados de toda la humanidad. Él puso a su Hijo, no miró, dice, no escatimó a su Hijo. Lo puso en la cruz del Calvario para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, qué importante que en esta hora esta conversación haya servido para que podamos nosotros entender que hasta que la persona no haya entrado, no haya sido bautizada en el Espíritu Santo para entrar a conocer la persona de Jesucristo, siempre va a haber egoísmo,
siempre va a haber ira, siempre va a haber contienda. Los líderes mundiales se pelean contra otros líderes mundiales. Hay violencia de género, hay divorcio, hay abortos, hay ¿cuántas cosas? ¿Cuántas cosas? En la degeneración del ser humano. Bueno, hace 2000 años, en la cruz del Calvario, el Hijo de Dios puso su cuerpo para ser sacrificado, para que hoy día nosotros pudiéramos ser libres. Libres mentalmente, psíquicamente, espiritualmente y moralmente. Y podamos caminar por esta vida, aunque un mundo se está desmoronando y se cae cada día, tenemos la esperanza de que si Dios está con nosotros, nadie será contra nosotros. Y que nada nos va a apartar del amor de Dios. Muy bien, muchas gracias, les hablamos con un abrazo y ya así les despedimos de aquí, del Ministerio LGC, Aloha de Sim. Hasta el próximo video, en la próxima semana, que vamos a seguir estudiando los temas que están recibiendo semanalmente.